Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Si hay una marca relojera japonesa que sea símbolo de calidad por donde se le mire, sin duda es la marca Seiko, la cual fue fundada en el año de 1881 por Kintaro Hattori. De ahí Seiko cuenta con un extenso catálogo de modelos. A continuación pues quiero darles un vistazo a uno de ellos, el cual respeta su movimiento de cuarzo, que de ahí de hecho Seiko tiene el primer reloj de pulsera con este movimiento. Pero bueno, mejor pues vamos a verlo. El reloj mencionado tiene como modelo referencia SSB 301P1 cronógrafo. De hecho no es un reloj nuevo ya que llegó a préstamo al canal, pero sí quería mostrarles algo de lo que nos encontraríamos si adquirimos una pieza similar. Rápidamente tenemos una primer caja de cartoncillo en blanco, sobria. Solo se exhibe su logotipo en la parte frontal, no tenemos nada a los laterales. Por atrás pues una simple marca y que es una caja china, espero que se vea, ahí está por debajo nada. Para acceder a él pues tendremos que quitar la primera tapa de cartón. Aquí podemos observar la caja, la cual también seguramente es de cartoncillo. A su lado tendremos seguro garantía y cómo programar, lo cual como mencionamos en otros videos pues nunca hacemos caso, nunca leemos, pero sí es importante por algunas cuestiones de seguridad, de cuidado, además de cómo programar o en este caso, perdón, colocar la hora y demás consejos. Por ahora los dejaremos de lado, pero bueno, ya solo nos resta retirar la caja y la tendremos aquí. De igual forma en blanco, como mencionábamos, sobrio. Por detrás tenemos, nos dice de poliéster y bueno, de lo que está compuesto esta caja. Una línea azul que completa todo alrededor de la misma. Por encima ya decíamos el logotipo de Seiko, seguro esta es la parte de encima. Para abrirlo pues jalamos hacia arriba, ahí vemos el logotipo. Y ahora sí tendremos acceso al reloj. Listo, aquí lo tenemos. Lo primero a resaltar es este color azul, tanto en dial como en caja. Nos llega en su protección de esta almohadilla simple nylon, por detrás nada, y lo que tendremos al lado de atrás de la tapa, simple esponjilla, entonces llega muy protegido. Ya decía yo, no tendremos etiquetas y demás porque pues este reloj viene a préstamo. Entonces yo ya había observado lo atractivo que es, espero les agrade. Vean, completamente imagen deportiva, nos da imagen de cronógrafo, ahí podemos ver los diales, pero mejor retiramos todo esto. Bueno, ahora sí, quitando ya aparte y de que vimos su empaquetado, nos resta ver algunas de sus especificaciones, comenzando con el tamaño de caja o diámetro de caja de 44 milímetros. Tendremos un grosor de la misma de 12 milímetros, no es tan delgado, un espacio entre asas para este cambio en el caso de necesitar pernos o cambio de brazalete de 22 milímetros, un peso que de hecho en la página de el mismo Seiko me aparece como o no tiene este peso, pero por algunas otras páginas que llegué a investigar tiene un aproximado de 171 gramos. Al tomarlo es algo, se siente el peso de la máquina. Tendremos un cristal mineral reforzado, esto para evitar que se quiebre con facilidad. La resistencia al agua de 100 metros, que de ahí un movimiento de cuarzo. Tendremos un uso de batería de 3 años aproximadamente, lo que nos dura. Y ahora el costo que nos da por este bonito reloj lo encontraremos aproximadamente de $233 a 250, dependiendo obviamente de dónde se adquiera. A esto añadiré algunos links de compra en la descripción. Antes de pasar a ver detalles de su caja y obviamente de esta bonita carátula, tendremos un brazalete o este extensible que nos llega completamente en acero inoxidable. En la mayoría de eslabones pues tendremos el cepillado de acero, de ahí algunas partes de los eslabones tendremos un pulido, ahí pueden notarlo inmediatamente los brillos, los reflejos. En la parte del broche tendremos la marca grabada, el cual se separa o se abre mediante estos dos pulsadores y será de 2 o 3 pliegues para sujetarlo a nuestras muñecas. Por la parte posterior pues sí tendrá un grabado para saber el número que se le da, M14B, B1, y de seguro del otro lado es el mismo, así es correcto. Y tendremos grabado dos pequeñas L's que nos da la unión entre cada una de los eslabones del brazalete para con la caja. Vean, ahí aparecen dos L's en los dos complementos o sujetadores, los cuales también están grabados, ¿eh? Vean, aquí aparece 2.1 y aquí 2.8.2.2.1. Digo, está por demás mencionar que su manufactura está de manera perfecta, no encontramos ningún problema, sobre todo por ya la calidad que nos está dando Seiko. Yéndonos directo a su caja, al igual que el brazalete, nos llega completamente en acero inoxidable, en unas partes pulido como son los laterales. Vean, aquí se nota tanto en los pulsadores como en los laterales de ambos lados con un pulido, y pues por ahí obviamente aparecen las huellas digitales, pero esto simplemente limpiándolo, ya que incluso tengo los dedos limpios, pero de todas maneras se notan de forma rápida siempre cuando tenemos partes pulidas. Y por el sobrante del bisel, donde tenemos la unión de los pernos o de este brazalete, pues sí se nota el cepillado del acero. De ahí no tendremos los pernos perforados, están cubiertos, y por lo demás el bisel completamente también en acero. Vean, pero este sí ya
Nos da un color azul metálico con esos reflejos, luce excelente y muy bonito, completamente pulido. Pueden tener obviamente los botones o pulsadores, también son todos en acero inoxidable. Tenemos el protector de la corona que sobresale a la caja y obviamente su manufactura completamente limpia. Pues ya aprovechamos a ver su parte posterior. Tendremos su tapa completamente también de acero inoxidable con marca grabada Seiko. Por debajo 053334, después Water Resistant 10 bar, lo que significa 100 metros de resistencia al agua, sumergible solamente como un buceo recreativo, nunca profesional. Por lo demás, pues lavado de manos y baño, pues sin ningún inconveniente. Lado derecho stainless steel, que es de acero. Por debajo movimiento japonés. Y esto por lo que sé, y si no me pueden corregir, pues Seiko genera todos sus movimientos. Ellos se encargan de la manufactura de todas sus piezas. Aquí tenemos la indicación del calibre utilizado 8T63. Y un sticker aquí que se lo dejaron. De hecho, conviene quitárselo. Cualquier lugar donde tenga stickers, retirarlo debido a que puede generar óxido debido al contacto de la muñeca y el sudor. Y en cuanto a la tapa, pues esta es de rosca, por lo cual pueden notar aquí las pestañas o se me fue la palabra, donde se sujeta y poder generar el giro para que ésta se desprenda, ya que esta tiene que girar para colocarla pues, obviamente en sentido contrario. A algunos les agrada mucho más, ya que representa mejor estanqueidad y seguridad para evitar filtraciones de agua. Ahora pasemos a su caja y carátula, la cual nos brinda muchos detalles. Por encima tendremos el dial, ya decíamos en azul metálico, completamente en acero. De ahí tendremos números arábigos para el contador de esto, que es una de sus complicaciones, como es el taquímetro. Aquí lo tenemos indicado. Numeraciones 400, 300, de más a menos, alrededor de lo que se puede calcular dentro de 60 segundos. Por dentro tendremos la manecilla que pertenece al cronógrafo, no es de los segundos. Bueno, sí es de los segundos, pero de el conteo del cronógrafo. De ahí con la manecilla en color amarillo para resaltar, al igual que los que encontramos en los 3 subdiales que tenemos a las 3, a las 6 y a las 9. El primero en este tipo de media luna que nos cuenta las horas, ya sea de 12 o 24 horas, horario militar. Si vemos por encima tiene la numeración, también en números arábigos de 20 hasta el 8 y por dentro del 8 al 20. Veamos, esta manecilla tenemos una pequeña y después en amarillo. Si se encuentra dando vuelta en amarillo, pues tendremos que son las 16 horas. Si de ahí la blanca es la que está sobre esta media luna y nos está indicando el 22, tomaremos que son las 10 de la noche. Por debajo a las 4 tendremos la pequeña ventana del fechador, el cual nos da pues hasta 30 o 31 días. Si el mes tiene 30, pues tendremos que hacerlo de manera manual, regresarlo al primero, al igual que el años bisiestos. Por debajo tendremos el segundero a las 6. Vean, aquí está ya avanzando hasta 6 segundos. Simplemente tendremos marcados 6, 30, 15 y 45. Por lo demás, pues simples índices en blanco. Y alrededor también en plateado o acero que nos da un reflejo. Por el lado izquierdo tendremos la marcación de minutos o el cronómetro o cronógrafo de minutos hasta 60 minutos, indicado los primeros 15 por índices en amarillo. Por lo demás, pues ya tenemos 65 en adelante que nos va contando de 5 en 5 hasta 60. Y en este dial tendremos el conteo de los segundos, al igual por números arábigos solamente en 5, 10, 15, de 5 en 5, que da toda la vuelta. Por lo demás, simples índices para contar cada uno de los segundos. Por debajo el conteo de las horas, pues en índices simplemente estas no tienen números, solamente los tenemos marcados como un tipo de semi tridimensional, o puede decirse tipo 3D, porque están un poco por encima de la carátula, la cual vemos todo en fondo azul. Vean los colores. A las 12 tenemos Seiko, después abajo Chronograph, la palabra de la complicación que nos otorga este modelo, cronógrafo, y la resistencia al agua, ya decíamos 100 metros. Manecillas de minutos en blanco, no completas, tienen aquí un hueco, y de horas igual. Solamente tendremos lumen en las 12, en la manecilla de horas de minutos y de horas. Ahora en forma muy pequeña, en la parte inferior, tendremos que un movimiento japonés, además de unas siglas, el calibre, el cual veíamos también grabado en su tapa posterior. Carátula completamente en azul, que ya notamos en una parte tiene una cierta forma radial, espero y se note en cámara, aquí en esto. Esto que se encuentra alrededor tiene como una especie de efecto radial, como de esos discos de acetato, para que se den una idea. Y por lo demás, pues, donde se encuentra Seiko y lo demás, tenemos simples ondulaciones que sobresalen a esta carátula en azul. Déjenme comentarios qué les agrada más de este tipo de carátulas. Totalmente deportiva. Ahora, ¿qué funciones o complicaciones nos otorga Seiko en este bonito reloj? Bueno, una muy obvia, pues la tenemos marcada aquí como cronógrafo, la cual se iniciará mediante los pulsadores derechos. Tendremos la manecilla inicial, la cual al presionar este botón empezará a correr. Se pueden cronometrar hasta 60 minutos, lo vemos en su lado izquierdo, ya que cada vez que dé la vuelta a esta manecilla, pues avanzará un minuto, la cual de hecho no va por pausa, sino nos da un conteo de 1,5 segundos. Vean, avanza 1,5, no es un salto entre cada segundo, sino nos va dando 1,5. En cualquier momento presionamos y listo, lo hemos hecho en 20 segundos. Si queremos reiniciar, presionamos el botón derecho, pero esta no recorre, sino lo que hace es que
genera un salto. Ahí está. Inicia, termina y genera un salto. La siguiente es la que ya decíamos, tenemos taquímetro, la cual nos sirve para medir en su mayoría pues velocidad, ya sea en kilómetros por hora o en millas por hora. Esto es para medir el inicio de un punto a otro mediante una velocidad o actividad constante. Tenemos marcado aquí 60, 400, 300, digamos que se tomaría como kilómetros por hora. Digamos que iniciamos en un punto que sabemos la distancia será de 1 kilómetro. Iniciamos en el punto 0, mediante igual el botón de pulsador, empieza a correr la manecilla y en ese momento lo que yo sé es que al llegar a la cantidad de 1 kilómetro, pues debo presionar el botón. Digamos que llegamos a los 35 segundos en ese punto de término de la distancia de 1 kilómetro y será aproximadamente de 100 kilómetros por hora. O si el momento de detenernos o cumplir ese tiempo es de 45 segundos, aquí lo detenemos, significaría que vamos a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Reiniciamos con este botón y salta la manecilla a 0. Espero haberme dado a entender. Entonces podemos usarlo para medir velocidad. Si tenemos pues obviamente tiempo y distancia, podemos calcular la velocidad o saber qué actividad podemos hacerla en repetidas ocasiones de manera constante mientras se pueda cronometrar dentro de 60 segundos. Entonces ya vimos nosotros hora y fecha, función de cronógrafo y uso de taquímetro. Ahí me faltaba aclarar que sus pulsadores se sienten de clic, se siente al momento de apretarlos, no son de deslizamiento, sino que sí va a generar una resistencia hasta dar el clic, ven. Ahí está, e inicia, termina y reiniciamos. Entonces sí se genera ese clic al momento de presionarlos. El reloj no tiene luz mediante funciones de LED, pero si quitamos la misma, pues tendremos 3 puntos de pasta luminiscente o este lumen, ya lo decíamos, en la manecilla de los minutos, de horas, además de en el punto de las 12 como referencia para el conteo de las mismas. Si queremos ajustar la hora, pues lo que tendremos que hacer es retirar la corona. Esta no es de rosca, simplemente se retira mediante clics. Al primero podremos acceder al cambio de fecha hacia adelante o hacia arriba, dependiendo. Ven, ahí va avanzando uno y adelante, no ir hacia atrás, siempre hacia adelante. Para ya el ajuste de hora, pues retiramos al segundo clic. Ahí está, y se detiene el segundero. Sabremos que ya entramos a la fase de ajuste. En cualquier momento girar en adelante hasta el horario necesario. En el momento de tener la hora correcta, pues presionamos a fondo la corona y listo. Empiezan a correr los segundos y tenemos la hora en curso. Ahora sí, colocado donde debemos de mostrarlo cada uno de nosotros en nuestras muñecas. Mi muñeca es de 16,5 centímetros para que lo tomen como referencia a esta caja de 44 milímetros de diámetro. Esto es el tope máximo, de ahí hacia abajo sí se notaría muy grande. Para pues muñecas un poco más de diámetro mayor no habrá ningún inconveniente. De hecho es un reloj que se nota robusto, hecho para vestimentas ya sea formales o informales porque es totalmente casual, deportivo y sobre todo en este color que lo hace lucir muy atractivo y muy bonito. Vean esos reflejos. Y no es un peso excesivo, pero obviamente sí se va a sentir en la muñeca la presencia de este reloj Seiko. Bueno, creo que con eso vimos la mayoría de información y detalles de este modelo japonés, el cual nos tiene respaldo bajo una marca la cual es muy respetada, prestigiosa alrededor del mundo, tiene muchos seguidores, incluso algunos ya me los habían pedido aquí en el canal que trajera alguno, espero este haya sido de su agrado, pero bueno, como saben para eso siempre espero sus comentarios, ahí es un excelente foro para expresar su opinión, en el caso de que me haya equivocado, faltó algún dato, alguna sugerencia, por lo demás si les agradó el video dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal, a quien esté suscrito hágalo, en cualquiera de los apartados es rápido, es gratis, pero bueno, ya no les quito más su tiempo, así que nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.